Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga grandemente en este maravilloso día. Un día más que el Señor nos regala para poder compartir con Él. Yo no sé cuántos de los que están conectados les gusta compartir con sus seres queridos, con sus amigos, disfrutar de una mañana, una tarde, un día y compartir quizás lo poco o lo mucho que tenemos con aquellos seres. Cada día es un motivo para poder disfrutar en la presencia de Dios. Cada día se convierte en una razón para poder disfrutar de ese tiempo que el Señor nos regala. Sé que hoy estamos delante de su presencia y sé que Él se agrada. Y le voy a decir por qué. Porque el Espíritu de Dios cada día toca los corazones. Pero a veces es el corazón del ser humano el que quizás no acepta esa invitación. A veces es el corazón de cada vida que, permitiendo la pereza, que permitiendo eh, muchas razones en su vida, a veces deja de asistir a esa cita que el Señor ha preparado. Y no lo hablo solamente porque tengamos un tiempo devocional como iglesia, sino porque de una manera individual debemos de agradecerle. Y cuando nosotros aceptamos esa invitación, simplemente el Espíritu de Dios se agrada. Simplemente el Espíritu de Dios está allí convirtiéndose en ese ser más feliz, porque nos convertimos como en ese olor fragante. Pero cuando desechamos cualquier tipo de invitación que el Señor pueda hacernos a diario, simplemente estamos siendo personas que mm, contristan a su presencia. Pero los que estamos reunidos en este día damos gracias al Señor porque aprovechamos este tiempo devocional para poder darle gloria y honra al Señor. Por eso le invito a que usted en este día sea esa persona que da gloria y honra, que sea esa persona que cada día eh, disfruta de su presencia. Hoy le damos la bienvenida a todos los que se están conectando y les bendecimos en este día y creemos que el Señor en este día grandes cosas hará con nosotros. Dice su palabra, grandes proezas hará el Señor con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos, con sus escogidos. Y hoy estamos aquí delante de Él y le invito a que usted sea esa persona que le busca con todo el corazón, que se humilla delante de su presencia, que se rinde delante de Él, que desea con todas las fuerzas de su corazón más y más de su espíritu. Hoy es un motivo para poder estar agradecidos, para poder estar contentos. No miremos las circunstancias, miremos al Señor, miremos al Señor. Y eso va a traer satisfacción a nuestra alma, va a traer paz y descanso a nuestra alma. Les invitamos a que compartan este mensaje con todos sus contactos y que a la vez dispongamos nuestro corazón para buscarle. Vamos a humillar nuestras vidas, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien ministre a nuestro ser, que sea el Espíritu Santo de Dios aquel que necesita y que sabe lo que nosotros necesitamos más bien, y le podamos buscar con todo nuestro corazón y podamos recibir de parte de Él lo que ha preparado en este día para nosotros. Amén. Vamos a orar en esta hora. Disponga su corazón, llénese de la presencia de Dios, anhélelo con todo su ser. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por nuestra familia, gracias porque nos permite, Señor, buscarte, Señor. Solo tú has puesto todo esto, Señor, en nuestro corazón. Y hoy estamos aquí, Señor, humillados delante de ti, Señor, dándote alabanzas y adoración. Padre, hoy queremos, Señor, que nuestras vidas se conviertan, Señor, en ese tipo, Señor, de sacrificio, Señor. Sabemos
que no es un sacrificio más allá, Señor, del que tú ya pagaste, Señor, allí en la cruz, Señor, sino que es una disposición, es un esfuerzo, es una dedicación, es disciplina, Señor, es una educación, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, porque queremos, Señor, esforzarnos al máximo para poder buscar, Señor, de tu presencia, para poder humillarnos delante de ti, para poder reconocer, Señor, tu majestad, para poder reconocer, Señor, tu poder, para poder reconocer tu soberanía, para poder reconocer todos y cada uno de los atributos que nos muestras, Señor, a través de tu palabra. Hoy estamos aquí, amado Rey, Señor, recibiendo, Señor, más de tu Espíritu, Señor, porque queremos ser llenos y somos vasijas, Señor. No queremos conformarnos, Señor, con algo muy mínimo. Queremos, Señor, ser llenos por completo, Señor. Queremos todo de ti. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tu gloria, Señor, sea derramada, Señor, sobre nuestras vidas y que tu presencia, Señor, sea trayendo libertad. Que tu palabra, Señor, ministre a nuestro ser y nos lleve, Señor, a santificarnos y a guardarnos del mundo. Te damos gracias, Padre amado, porque sé que estás allí, Señor, resguardando y protegiendo, Señor, a tu iglesia. Y lo haces, amado Rey, Señor, aún a través de tu palabra, Señor. No solamente, Señor, lo haces al pelear por nosotros, al estar alrededor de nosotros, aunque sabemos que es así, también lo haces de esta manera, pero también a través de la instrucción de tu palabra, Señor, en donde debemos estar pendientes día tras día. Por eso te rogamos que en este día hables a nuestro corazón y ministres a nuestras vidas y que tu poder, Señor, hoy, Señor, sea en nuestro ser, amado Rey, obrando a nuestro favor. Te damos gracias, Padre amado. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, saludo nuevamente a los que se acabaron de conectar. Muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga grandemente. Les enviamos un saludo desde la distancia. Queremos decirles que les amamos con todo nuestro corazón, que extrañamos cada una de sus vidas, pero bueno, estamos aprovechando estos medios para llevar su palabra día tras día. Hemos titulado este tiempo devocional, como la parábola lo indica, el trigo y la cizaña. Y bueno, quiero compartir con ustedes esta parábola que probablemente ustedes ya han escuchado bastante. Sin embargo, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea Él quien instruya a cada una de nuestras vidas a través de este mensaje. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 24 al 30, vemos reflejada esta parábola. Desde el versículo 36 al 43, usted se va a dar cuenta de la explicación que el Señor está dando a esta parábola, pero se las da de una manera, o se las explica de una manera independiente a cada uno de sus discípulos. Dice la palabra del Señor: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Este es un pasaje bastante hermoso en donde quizás muchos de nosotros hemos, aún por nuestra cultura, identificado lo que es el significado de la cizaña, ¿verdad? De lo que muchos están dispuestos a hacer para
aún destruir cada una de nuestras vidas. Sin embargo, viéndolo de un tema más espiritual, podemos ver que aún dentro de la historia bíblica encontramos personas que se apartaron precisamente de todo lo que tiene que ver con el mundo para no ser contaminados y así poder tener una mejor vida espiritual. Eso lo habla la historia de la iglesia al ver ciertos tipos de textos que la palabra de Dios nos indica. Hubieron algunos hombres llamados como los separatistas, por ejemplo. Hubieron algunos personajes que identificaron el ministerio del apóstol, de Juan el profeta, de Juan el Bautista, porque este hombre se había apartado al desierto, ¿verdad? Entonces hubieron comunidades completas que se aislaron a las montañas, que se aislaron a los desiertos, que se aislaron hacia las afueras de la ciudad precisamente para no contaminarse, viéndolo de una manera bíblica y apartarse así del mundo. Quizás encontraron solo textos en donde los llevaron a refugiarse en esos textos y a perderse del contexto probablemente. No estoy diciendo que esto sea malo, al contrario, mientras uno más cuide su vida espiritual, pues mucho mejor, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios nos indica de una u otra forma que nosotros estamos en el mundo, pero que no hacemos parte de este mundo, ¿verdad? El mundo que nos corresponde a cada uno de nosotros es el reino de los cielos. Por eso el Señor quizás da una y otra parábola reflejando lo que el Señor nos ha dado como herencia, el reino de los cielos. Y el Señor dice, aunque ustedes estén en el mundo, no hacen parte del mundo. El Señor quizás nos está tratando de proteger ante cualquier tipo de adversidad que se presenta. El Señor nos está tratando de resguardar. Aunque estemos en el mundo, no podemos participar de absolutamente nada de esto. Vemos detrás de todo este asunto al enemigo y vemos cómo el enemigo está sembrando, en este caso, cizaña. En este caso, nuestro peor enemigo es Satanás. Me gusta lo que habla la parábola respecto a la cizaña y dice que la cizaña es un cierto tipo de mala hierba. Es una hierba que prácticamente crece, pero que apenas se puede distinguir entre el trigo. Esto es algo asombroso porque esto no se puede distinguir hasta que en realidad el trigo madure como tiene que ser. De lo contrario, este dos tipos de plantas o dos tipos de hierba van a ser muy, pero muy similares en casi todos los aspectos. En un medio agrícola, sembrar cizaña tiene que ver con personas que probablemente quieren destruir, ya sea por envidia, ya sea porque quieren establecer una guerra, ya puede ser porque quiere destruir todo el terreno y todo lo que este hombre un día se propuso. Personas que quieren destruir el sustento de las demás personas, pero lo usaban en aquellos tiempos y lo hacían de esta manera para acabar con todo el cultivo y de esta manera poder acabar con los dueños que estaban tratando de sembrar para el sustento de sus vidas. Y esto es una ilustración realmente de los alcances o de los esfuerzos aún que Satanás intenta realizar para engañar, en este caso, a la iglesia, para engañar a los escogidos del Señor, mezclando a los hijos de Satanás, escúcheme muy bien, con los hijos de Dios. Y en algunos casos, escúcheme muy bien, va a ser casi que imposible
lograr identificar o discernir entre estos falsos hombres, entre estos falsos creyentes o entre estos falsos seres que quieren entrar y destruir nuestras vidas. La cizaña en realidad es usada por el diablo, no solamente se muestra aquí como una parábola, sino que también se muestra cuando el Señor hablaba de los falsos maestros, hablaba de los falsos profetas, hablaba de que Satanás se iba a disfrazar como un ángel de luz, de que los lobos iban a ser similares a las ovejas, y todas estas cosas se presentan a lo largo de la historia, por lo que indica que debemos estar pendientes de este tipo de situaciones y no mezclarnos y no contaminarnos, ni mucho menos hacer parte de lo que ellos son, porque probablemente querrán destruir lo que un día el Señor ha venido edificando y construyendo sobre cada uno de nosotros. Quizás fuimos plantados como ese trigo, pero quizás en el momento que fuimos plantados por primera vez dentro de la iglesia, todavía teníamos ciertos tipos de cosas en nuestros corazones. Cosas en nuestros corazones que nos llevaban a ser como semejantes a los del mundo, ¿verdad? Como semejantes a los hijos de Satanás. Pero hasta que no empecemos a dar un fruto, no vamos a ser distinguidos entre esta mala hierba. Yo no sé si usted ha logrado identificar, esto no es un tema de juzgar, al contrario, si estamos con el Señor, estamos en un proceso de aprendizaje, pero yo no sé cuántas personas de pronto que nos escuchan en esta mañana han llevado años dentro de la iglesia, pero sus comportamientos son iguales. Todo el tiempo sus comportamientos han sido iguales. No ha habido una transformación en su temperamento o en su carácter. No ha habido una transformación dentro del hogar. Siempre hay discusiones, siempre hay problemas. Pongo esto como ejemplo. ¿Por qué? Porque aún, escúcheme muy bien, dentro de la familia, aún en nuestro trabajo, bueno, mejor dicho, los que se mezclan entre la sociedad y comparten con personas aún no cristianas y que constantemente se están comunicando con cada uno de ellos, aún nosotros podemos encontrar allí la cizaña. Tristemente podemos encontrar dentro de nuestra familia la cizaña. Pero podemos ver que aunque esto sea triste, estas dos cosas tienen que crecer juntas, dice la palabra del Señor. Estas dos cosas tienen que crecer juntas, porque si no, o si se arranca antes de que de verdad se identifique el trigo, al dar ese fruto, allí podrá ser arrancado el trigo con la cizaña, porque va a haber una similitud, va a haber una semejanza. Hubo un hombre en alguna ocasión, no sé, lo vi por las redes sociales, me gustó su explicación, y es poder ver, estaba dentro de un campo de trigo y estaban allí filmando y grabando, y me gustó la explicación que este hombre daba. Cuando ya estas dos hierbas han crecido, cuando ya ha llegado como la etapa, digámoslo así, de la madurez, vemos a la cizaña erguida, levantada, como si mirara los campos, y se veía muy preciosa. Y el trigo se veía agachadita, como humilladita, inclinada, y esto era porque precisamente el fruto que ella contiene la lleva a doblarse. Y él daba una explicación respecto a la altivez de la cizaña, de cómo está erguida, cómo está levantada, cómo se está mostrando quizás allí como una persona prepotente o como algo prepotente, mientras que el trigo se ha humillado delante de la presencia de Dios porque ha dado cierto tipo de fruto. Y esto es hermoso, de poder ver que aquel que ha dado fruto aún inclusive se humilla delante de la presencia de Dios, o ha dado fruto precisamente porque se ha humillado delante de su presencia.
Pero estos campos fértiles, en donde probablemente nosotros estamos sembrando muchas cosas en nuestro corazón, ese es nuestro campo fértil, esa es nuestra tierra fértil, que un día va a ser que sea el producto de dar fruto, el fruto del Espíritu Santo. No son frutos, no son varios, es un solo fruto, es un solo fruto del Espíritu Santo que desarraiga cierto tipo de virtudes. Y esas virtudes cada uno de nosotros debe de empezar a desarrollarlas. Allí se identifica al verdadero cristiano, y aunque quizás hayan personas con similitud de decir que son cristianos, siempre van a reflejar lo que hay en la profundidad de su corazón. Y allí, en los tiempos finales, dice el Señor, en la recogida de todos estos asuntos, vamos a poder ver quién es verdaderamente un hijo de Dios y quién no. Pero el asunto profundo de poder ver a través de lo que acabamos de leer es algo que pude identificar en el versículo 25. Y es que al tener nuestro corazón como una tierra fértil, podemos identificar fácilmente que dice, pero mientras dormían los hombres. ¿Qué pasó allí mientras los hombres dormían? Dice la palabra del Señor y añade el evangelista, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mire cómo cada uno de nosotros, al necesitar ese tipo de reposo, al necesitar ese tipo de descanso, quizás descuidamos lo que un día se sembró con tanto esfuerzo, con tanta dedicación. Sembrar en estos campos no es tomar una materita, abrirle un huequito y depositar una semilla y volverla a tapar. Sembrar estos campos requiere de dedicación, requiere de esfuerzo, requiere de tiempo, requiere de dinero, requiere de muchas cosas. Pero cuando quizás se realizó todo esto, un día vinieron sus enemigos. No había nadie que vigilara, no había nadie que velara, no había nadie que cuidara de lo que ellos un día realizaron. Y así nos sucede a muchos de nosotros. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 8, nos está enseñando que nosotros debemos orar. Nos está enseñando que nosotros debemos velar, porque nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien destruir, y siempre va a querer implantar esa cizaña en nuestro corazón. Siempre va a querer destruir lo que el Señor un día ha hecho por cada una de nuestras vidas. Sería un fracaso para el cristiano llevar años de su vida, haber cambiado su vida, haber cambiado su naturaleza, haber abandonado el mundo, haber dejado las cosas atrás, las cosas antiguas, las cosas pasadas, haberlas desechado, y después de cierto tiempo retroceder o permitir que la cizaña nos destruya. Por eso el Señor cada día nos está enseñando a que debemos de estar pendientes, porque el enemigo está allí buscando la forma y la manera de destruir nuestras vidas. Para muchos es muy fácil retroceder siendo cristianos. Para muchos es muy fácil buscar la presencia de Dios, conocer de su palabra, quizás cambiar ciertos tipos de nuestras vidas, ciertos aspectos de nuestras vidas. Y cuando se presenta la cizaña, podemos ver cómo se filtra fácilmente y termina siendo destruido. Por eso digo que para muchos es muy fácil, porque quizás no resisten, no tienen un dominio propio. Por eso decía ahorita que
Muchos de nosotros como cristianos, al mezclarnos entre nuestra familia, al mezclarnos entre personas con quienes tenemos que dialogar día tras día en nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestros amigos, bueno, no sé, pero a veces allí está la cizaña y te está queriendo inducir y sacar del propósito de Dios para volver a participar de las obras de la carne. Usted ya las conoce. Gálatas capítulo 5, desde el versículo 16 en adelante. Allí podemos encontrar cada uno de nosotros como individuos que, aunque estamos en el mundo, no podemos participar de lo que el mundo me ofrece, aunque aparentemente esto se vea muy bien, aunque aparentemente se vean que las cosas fluyen muy bien. Por eso el Señor nos está llevando a poder identificar que nosotros como cristianos no podemos involucrarnos en yugos desiguales. Y no solamente se habla de una relación, se puede hablar de negocios y se puede hablar de mil cosas. Sí, yo puedo hablar, yo puedo compartir, yo puedo disfrutar, pero yo no puedo acceder. Creo que hay algunos familiares que están allí conectados y esos familiares, unas tías que constantemente, unas primas que se conectan con nosotros, han identificado en mi caso quién soy yo verdaderamente. Han identificado quién soy yo y se han dado cuenta que yo me he apartado de participar de lo que ellos participan, de lo que muchos participan. Yo puedo a veces ir a una reunión, pero yo no me involucro en temas de maldad, ni en temas de trago, ni en temas de groserías. Ya nada de esto quizás hace parte de mi vida. Aunque quizás pueda compartir con ellos y pueda estar con ellos y podamos crecer juntos, lo triste de todo este asunto es que un día el Señor identificará quién es la cizaña y quién es el trigo. Lo triste de este asunto es que un día nos vamos a tener que separar si quizás no se vuelven en una tierra fértil para que la palabra de Dios penetre lo más profundo del corazón. Pero ellos saben que quizás, y muchos me lo han dicho, que mi testimonio es verdadero. Y no porque sea yo, sino porque Cristo está dentro de mí. Pero a veces para aún inclusive estos tiempos ya estamos pensando, a pesar de pérdidas económicas, a pesar de pérdidas del trabajo, a pesar de enfermedades, a pesar de muchas cosas que estamos sufriendo para estos tiempos, estamos pensando en el tiempo dicembrina. Estamos pensando en endeudarnos para comprar el árbol, para comprar las luces. Yo no estoy diciendo que de pronto esto sea el pecado más catastrófico, como muchos lo tratan de mostrar. Bueno, yo igual no me gusta participar de nada de esto. Sin embargo, muchos están pensando en la fiesta, en la comelona, en el trago, en la invitación, en los amigos. Podemos compartir, pero encontrará usted dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, personas que se desvían, personas que retroceden, cristianos que han conocido la Escritura, retrocediendo, embriagándose. Una vez al año no hace daño. Eso lo puede aprovechar Satanás para nuestra destrucción. Aunque crezca la cizaña con nosotros, aunque tengamos que participar de muchas cosas en este mundo, aunque tengamos que ver muchas cosas en este mundo, no quiere decir que nosotros seamos iguales a ellos. No quiere decir que nosotros tengamos que hacer lo que ellos hacen. Al contrario, una vez recuerdo que le dije a un tío me dijo, siéntese conmigo, estaba recién empezando en el cristianismo
Creo que llevaba como un año. Me dijo, siéntese conmigo y le voy a decir una cosa. Tomarse un trago no es pecado y no se va a ir para el infierno. Le dije, totalmente de acuerdo. Dijo, siéntese conmigo y se toma un trago, eso no pasa nada. Le dije, ¿sabe? Si yo me siento a tomarme con usted un trago, usted va a aceptar que hoy yo le predique la palabra del Señor. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, no. Y mire cómo quizás muchos persisten ser cizaña. Mire cómo muchos personajes persisten en continuar en su mala forma de vivir. Pero mire cómo muchos personajes intentan desviarnos del verdadero camino. Pero no importa, desde que estemos felices, desde que disfrutemos, desde que hagamos, desde que deshagamos, no hay ningún problema. Nosotros como individuos, mi amada iglesia, no podemos permitir esto en nuestro corazón. Al contrario, debemos estar orando y bastante, cuidándonos de nuestro peor enemigo, de Satanás, de cómo busca una y otra manera para quebrantar nuestras vidas y destruirnos, de cómo está usando sus maquinaciones, sus artimañas, para que nosotros nos desviemos del propósito del Señor. Sabemos que estamos en tiempos peligrosos, tan peligrosos que muchos podemos inclusive terminar de dejar de ser lo que somos por ser como ellos son. Mi amada iglesia, tenemos que mirar aquí lo que el Señor nos está mostrando. Mire la explicación que le da el Señor a los discípulos. Versículo 36 dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Hijos de Satanás e hijos de Jesús o de Dios. Versículo 38. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Tremendo. Palabras por Jesucristo. Versículo 41, versículo 41, sí. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es muy sencillo. Esta explicación que nos da el Señor es lo más que se pudo desmenuzar este mensaje. Los discípulos no habían comprendido ante lo que el Señor se refería, aunque conocían este tipo de situaciones, aunque lo veían constantemente, hasta, ¿por qué no?, lo practicaban. Querían destruir la agrícola de aquella persona. Ellos sabían que la cizaña podía destruir todo este campo, era mala. Lo que no comprendían y aún así se preguntaban es, bueno, ¿cómo se maneja este asunto? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes están en la escena? Venga, esto está interesante. Muéstrenos realmente cómo es. Y sí, muchos han desechado la palabra verdadera del Señor Jesucristo. Él es el que siembra la buena palabra y da esa explicación. Pero el Señor también nos está mostrando y nos está respondiendo
a lo que quizás hay en nuestro corazón, ese campo, dice la palabra del Señor, es el mundo, es cada vida, es cada corazón, es cada persona. La palabra de Dios está siendo depositada. La gran mayoría han escuchado del verdadero evangelio. No quiero hacer sentir mal a los que hacen parte de otra religión o de otra denominación, pero aún así considero que la palabra de Dios está siendo expuesta, pero muchos de nosotros la hemos incumplido. Y acá el Señor está diciendo, a los que están recibiendo la palabra del Señor, son esos hijos que han recibido esa semilla. Son esos hijos del reino, dice el Señor. Los que no, dice el Señor, que las cizañas son los hijos del diablo. Y aquí, dentro de todo este asunto, el que sembró dentro de todos estos campos, dentro de cada corazón, dentro de cada vida, la maldad, la cizaña, se llama Satanás. Las personas que participan del mundo, aunque digan creer en Dios, simplemente, escúcheme lo que voy a decir, no quiero sonar brusco, pero no hay otra palabra ante las explicaciones de la de Jesucristo, y es que son hijos del diablo. Aunque crean en Dios, pues déjeme decirle algo, que Satanás cree en Dios, cree en Jesús y tiembla, dice su palabra. El diablo cree en Dios. El diablo conoció a Dios cara a cara. El diablo le servía al Señor, era Lucifer. Pero por tratar de ser semejante, pero por tratar de ser cizaña, por tratar de ser orgulloso y de altivo, de ser igual a Dios o superior que Dios, esto le permitió ser. Y al ser y comportarse de esta manera, se arrastró la tercera parte de ángeles, que hoy en día quizás son sus demonios. Y para colmo de males, escúcheme bien, quiere tomar a la humanidad para hacerla suya, para hacerlos sus hijos. Aquellos que participan de todo lo malo, aunque no piensen, aunque no crean, aunque digan ser creyentes en Dios, simplemente son hijos de Satanás. Así de sencillo. Y como iglesia debe de ser preocupante, porque muchos de nosotros hemos participado de las obras de maldad. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué estás permitiendo? ¿Qué estás aceptando en tu vida? Esto puede provocar un desastre. Hay que destruir todas estas cosas en el nombre del Señor. Y el enemigo, al sembrar todas estas cosas, dice el Señor, que al final de los siglos, es decir, ya en los tiempos finales, el Señor recogerá. El Señor enviará a sus ángeles. El Señor analizará quién es la cizaña. Y empezará a recoger, dice la palabra de una manera más clara, a todos los que se convirtieron en una piedra de tropiezo. Recogerá a todos y cada uno de ellos. Los recogerá, los destruirá. Aquellos que practicaron la iniquidad, es decir, la maldad. Aquellos que practicaron el pecado. Aunque estos dos conceptos sean diferentes, nos llevan a un mismo punto. A ver la maleza de nuestro corazón. A ver lo que hemos permitido en nuestras vidas. Y todo esto, dice la palabra, que será echado en el fuego. Todo esto será echado en el infierno. Por eso el mismo Señor Jesucristo declara a través de la Escritura, y es el que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Señor. Y si ve esa mezcla, muchas personas, aún dentro del cristianismo, se alejan del cristianismo o se alejan del Señor porque han encontrado mala hierba. Yo no puedo hablar solamente de los
de lo que practican a veces los católicos, de lo que practican a veces los testigos de Jehová, de los que practican los mormones. No, dentro del cristianismo se practican cosas incorrectas, pero eso no quiere decir que yo como individuo que conozco la palabra del Señor me aparte del Señor. Porque el Señor no tiene culpa de nada. Porque probablemente dentro de este mundo, al crecer como trigos, quizás vamos a encontrar cizaña. Y sí vamos a encontrar malos hombres que se aprovechan del evangelio. Sí vamos a encontrar malos pastores, malos líderes. Vamos a encontrar malas personas que se aprovechan del evangelio, que crecen, que hacen cosas incorrectas, que hacen cosas malas. Es que yo me voy porque en aquella iglesia de Renacer hubo un líder que hizo lo malo, hubo un pastor que hizo lo malo. Bueno, quizás si va en contra de la palabra, vete. Pero vete para un lugar en donde quizás vas a encontrar un alimento espiritual, en donde vas a fortalecer tu vida, en donde vas a madurar, en donde quizás vas a servirle al Señor, en donde te mostrarás como trigo, en donde te identificarán como testimonio real. Mi amada iglesia, no es una razón para desviarme. Mire, muchos aún conociendo del Señor, pero aún teniendo cosas en su corazón que saben que son incorrectas, buscan una razón dentro de la iglesia para irse para el mundo. Venga, hermano, ¿y usted por qué se fue de la iglesia? ¿Usted por qué volvió a tomar? ¿Usted por qué volvió a engañar a su esposa? ¿Usted por qué volvió a ser violento? ¿Usted por qué volvió a robar? ¿Usted por qué volvió a hacer todas estas cosas si había conocido del Señor? No es que dentro de la iglesia se hizo esto. No es que en ciertas iglesias era una pedidera de plata. Ok, lo reconocemos, ¿sí? No es que dentro de la iglesia hubieron a pastores adúlteros. Bueno, ok, sí. No, es que dentro de la iglesia hubieron líderes que me hicieron la vida imposible. Bueno, tiene argumentos, tiene razones. Pero ¿quién le dijo que tenía que volver otra vez a practicar de las cosas del mundo? Eso es antibíblico. Yo puedo ver todas estas razones y quizás son justificables y quizás me llevan a apartarme de ciertos tipos de lugares, pero no de la presencia de Dios. Porque buscamos a veces una razón para volver al mundo. Si ellos hacen, entonces ya no sigo en una iglesia, me voy para el mundo y yo hago. ¿Usted cree que el Señor, porque tiene una razón o porque tiene una justificación o porque los demás hicieron lo incorrecto, el Señor te va a separar y te va a poner dentro de los del trigo, dentro del grupo del trigo? No. Si fuiste malo, si permitiste la cizaña, si hiciste y practicaste la iniquidad, si fuiste piedra de tropiezo, mira, mi amado, aquí hay un problema. Acá hay un problema. Y hoy en día ruego y oro también al Señor porque muchas iglesias se encuentran actuando de esta manera, siendo piedra de tropiezo para muchas personas. Un día llegan, un día son recibidos, un día la iglesia se llenó, un día hubieron las multitudes y después piedras de tropiezo con el mismo evangelio. Somos semejantes, somos similares, somos muy iguales y por eso debemos de estar atentos cuando usted vela, cuando usted ora, cuando usted intercede, cuando usted ayuna, cuando usted conoce la palabra del Señor. Va a tener algo que todo cristiano debería de tener y se llama discernimiento. Cuando hay un discernimiento, usted va a poder identificar qué tipo de personas quiere causar daño. Esto se lo hemos enseñado al curso de liderazgo que ya terminaron el día martes. Un curso en donde nos mostró cómo muchas personas se iban a levantar dentro de la iglesia para implementar costumbres ajenas y malas. Somos personas, mi amada iglesia, que cada día debemos de crecer y de madurar, como la Escritura nos dice. De lo contrario, vamos a ser destruidos. Estamos en tiempos finales. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice el Señor.
habrán guerras, habrán terremotos, habrán cosas semejantes como estas. Se matarán los unos a los otros, habrá guerras entre familia. Estamos en tiempos finales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ser como los demás? No, no. ¿Permitir lo que los demás hacen? No, hablo de una manera incorrecta. Siendo personas que aceptan, no, no pueden aceptar las cosas del mundo. No, pastor, es que es mi mejor amigo. No, pastor, es que es mi papá. No, pastor, es que son mis hijos. No, si hay maleza, no. Pecado es pecado, maldad es maldad, y podemos terminar siendo personas que participan. Mire, un día yo estaba en una iglesia, le voy a decir esto. Un día yo estaba en una iglesia, estaban pasando cosas demasiadamente fuertes, muy fuertes. Quizás oramos, no nos alejamos en primera instancia, oramos y oramos y oramos y oramos y oramos y oramos. Oramos muchísimo para que este asunto cambiara. Llegó un tiempo en donde quizás nos estábamos enfermando emocionalmente. Ya era muy difícil masticar este asunto. Ya era muy difícil asimilar todas estas cosas. Pero hubo algo en donde el Señor me dijo en algún momento: o te mueres por esta causa que persiste, que quizás nunca acabará, o te alejas y cumples el propósito que yo tengo en ti. Y yo le decía al Señor, la iglesia un día te olvidará. La iglesia un día ni se acordará de ti. La iglesia un día, aún por tomar decisiones, hablarán mal de ti. Yo quedé impactado, pero tu familia no. Y el ministerio que quizás yo tengo para ti, no. Ellos quizás sufrirán y ellos se lamentarán. Y necesitamos hombres quizás como tú. Y quizás yo me sentía indigno. El Señor me decía, ten pendiente esto. Y es que así como el mundo, escúcheme bien, juzga a aquella persona que, voy a decirlo de esta manera, que fue cómplice ante una muerte, quizás no lo mató, pero fue cómplice, estuvo acompañando allí a este personaje en los hechos. Si el mundo condena este tipo de situaciones, yo también las condeno, porque estás participando de algo que no está bien. Y esto fue impactante. Esto fue duro para mí. Y a mí me tocó tomar decisiones muy, pero muy difíciles, porque fue la iglesia con la que trabajamos muchísimo tiempo. Allí yo puedo encontrar que el Señor llega momentos en donde nos identifica, o se identifica el trigo entre la cizaña. Por eso no se pueden aceptar cosas, no importa quién sea. Puede ser el rey de tu casa, puede ser el rey de esta nación, puede ser el pepinito, el famoso, el que tiene plata, puede ser el tío rico, puede ser la persona más importante. Pero te digo algo, si está practicando la iniquidad y está siendo piedra de tropiezo, dice el Señor, apártate de los tales. Apártate de los tales. Eso lo menciona también Pedro. Mi amada iglesia, hay muchísimo por trabajar, hay muchísimo por hacer. Pero yo sí digo algo, y conforme a la parábola, o somos o no somos. Es así de sencillo. ¿Puedes creer en Dios? Claro. Yo creo que el 85-90% de la humanidad cree en un Dios. Pero eso no es suficiente. Creer en un Dios es hacer caso a lo que ese Dios dice. Obedecer a Dios, obedecer su palabra, imitar al Señor, ser semejantes a Él, tener un corazón conforme a su corazón. De lo contrario, vamos a terminar siendo cizaña, vamos a terminar siendo destruidos, y vamos a terminar viendo cómo Satanás levantará bandera sobre las vidas
que se han desviado y que se han ido detrás de sus deseos, de sus artimañas, de su maldad. Así que despiertos, mucha oración. En tiempos difíciles se acercan los últimos tiempos. Nos vamos a enfrentar a cosas, como lo decía ayer, en donde muchos escogidos del Señor serán engañados. Tremendo, ¿verdad? Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias, Señor, porque quieres cuidar el corazón de cada individuo que está escuchando, Señor, este mensaje, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque quieres, Señor, resguardar, Señor, nuestro corazón y la palabra, Señor, que ha sido depositada, Señor, en nuestro ser. Esa palabra que nos ha purificado, esa palabra que nos ha santificado, esa palabra que ha restaurado nuestras vidas, esa palabra que ha hecho de cada uno de nosotros hombres fieles, idóneos, Señor, al ministerio, al llamamiento, Señor, a la obra. Padre, gracias porque ha sido esa palabra que ha sido lumbrera, Señor, en nuestro caminar. Mientras andábamos en oscuridad, mientras andábamos en tinieblas, Señor, allí, Señor, nos has alumbrado. Has hecho, Señor, que nuestro caminar sea un caminar, Señor, por ese camino de justicia. Has hecho, Señor, que nuestro caminar sea un caminar, Señor, en donde nos lleve, Señor, a ser hombres y mujeres irreprensibles. Hombres y mujeres, Señor, que cada día intentan, Señor, agradarte, Señor, en todas las áreas, Señor, de nuestras vidas. Padre, yo te ruego, Señor, que cada día, Señor, aunque estemos caminando contigo, sabemos que nos vamos a encontrar, Señor, ante este asunto. Seguimos siendo seres humanos, seguimos viviendo en el mundo, nos seguimos reuniendo con familias, nos seguimos reuniendo, Señor, en nuestro trabajo, nos seguimos reuniendo, Señor, con nuestros amigos, nos seguimos reuniendo, Señor, aún con los hermanos de la fe, nos seguimos reuniendo con la sociedad. Pero cómo está el corazón de cada individuo no sabemos. Es como ese virus, es como esa plaga, Señor, que hoy en día está rondando en el mundo entero. ¿Quién tendrá el virus? No sabemos. ¿Quién lo tendrá? No sabemos. Pero a veces, Señor, persistimos en compartir con esas personas, aunque estén contaminadas. Y a veces, Señor, solemos ser, Señor, como este virus, que al compartir con ellos, se nos prende quizás ese virus. Es fácil la contaminación. Así es nuestra vida espiritual. Persistimos, eso no pasa nada. Un día, un trago, una grosería, un chiste pachuno, un mal pensamiento, una cosa y otra cosa nos lleva a lo que quizás participó un día el rey David, la violación hacia una mujer, la mentira, la muerte del esposo de esta mujer, las muchas cosas que quizás se maquinaron para tratar de tener esta mujer en su vida, fue lo que lo llevó a contaminarse y a practicar una cosa, después otra, después otra, después otra. Si no hubiese sido por la misericordia del Señor, David hubiese sido destruido como fue destruido Saúl. Por eso, Señor, te ruego, por eso, Señor, te pido que nos guardes, Señor, que guarde nuestro corazón, que nos aparte de toda maldad, que nunca nos contaminemos, que nunca participemos de nada de esto, porque habrán personas que querrán venir. Estará el diablo buscando la manera de que tropecemos, de que caigamos, de que practiquemos la maldad. Yo te pido, Señor, que nos guarde, Señor, y que podamos tener ese discernimiento. Espíritu de Dios, danos ese discernimiento como iglesia, para que nunca, Señor, nos desviemos, Señor, de tu verdad, ni a derecha ni a izquierda. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Padre, gracias por este mensaje. Hoy te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos a ti alabanzas y adoración, porque tú eres digno de ser exaltado. Gracias, Padre amado. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Mis amados, hay un mensaje bastante claro, un poco fuerte quizás para muchos, pero que nos es necesario para recobrar nuestra conciencia, como el hijo pródigo, que nos es necesario para poder identificar quiénes son
o si quienes son hijos del diablo. Que nos es necesario para poder identificar que muchas personas que hacen lo incorrecto simplemente está contaminando el corazón del hombre. Está destruyendo familias, está destruyendo hogares, está destruyendo empresas, está destruyendo relaciones, está destruyendo negocios, está destruyendo mil cosas. ¿Qué vas a permitir? ¿Qué es más importante para ti? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Bueno, mis amados, mañana nos vemos una vez más a través de este tiempo devocional a las 6 de la mañana. Recuerde, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cuando hay festivo, ni modo, no lo desarrollamos. Pero de lunes a viernes a las 6 de la mañana y nuestras reuniones dominicales o familiares a las 9 de la mañana también por Facebook, mientras que ya ubicamos el espacio, ubicamos el lugar para congregarnos, ¿ok? El domingo es a las 9 de la mañana por Facebook, nos puede encontrar para las personas nuevas por Misión Cristiana Internacional Renacer. Bueno, recuerde que aquellos que no han seguido nuestra página por YouTube o por Facebook, puede ir y seguirlas, seguir nuestro canal, suscribirse a nuestro canal y así poder también alcanzar y llegar a más personas. De esta manera también le va a llegar las notificaciones a su teléfono de cuando estamos compartiendo la reunión. Los días domingos a las 11:30 los niños también se están reuniendo por YouTube. Conecte a todos sus niños a las 11:30 por YouTube, Misión Cristiana Internacional Renacer. Recuerde que también estamos haciendo una campaña para poder compartir con los más necesitados para esta temporada. Mientras otros se preocupan por malgastar su dinero en trago y en muchas cosas y en invitar a personas a tomar y a farrear y a hacer muchos asuntos, nosotros estamos preocupados por aquellos que están pasando por necesidad, para poder compartir un mercado, para poder llevar a un hogar de un niño un detalle que lo haga feliz, que lo haga sonreír. Recuerde que los más afectados para estos tiempos han sido nuestros niños, han sido nuestros hijos. Así que si usted quiere compartir un detalle, bien. Si quiere compartir un mercado, genial. O una librita de arroz y de pronto no tiene cómo dar. Y bueno, oración por la apertura de la iglesia. ¿Listo? Gracias por también sus ofrendas y lo que han traído para la obra del Señor. Sé que ha sido de gran bendición para nosotros como ministerio, pero también sé que el Señor sabrá bendecirles grandemente. Mis amados, les amamos, les bendecimos. Gracias a Dios por sus vidas y bueno, anhelamos que este día y este resto de año el Señor sea sorprendiéndote. ¿Nuevas cosas vendrán? Sí, nuevas cosas vendrán. Como quizás algo nuevo sucedió en este año, malo quizás para muchos, pero los que somos del Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Un abracito para todos, les amamos, mil bendiciones. Chao, chao. Mañana a 6 de la mañana.